Cuando un hombre decidió ir a ver un partido de fútbol con su novia, sabía que estaba quebrando la ley. Él ya había roto su libertad condicional al hacerlo, y nadie sabía dónde se encontraba. Como si esto fuera poco, él no se presentó ante el juez ante un cargo por tenencia de drogas. Durante el partido, la cámara que enfoca las tribunas y refleja las imágenes en la pantalla principal del estadio lo enfocó, y su rostro apareció frente a unas 30.000 personas. Antes que terminara el partido, el hombre fue apresado. Luego su abogado se quejó. De 30.000 personas presentes en el estadio, justo mi cliente sale en la pantalla, y justo un oficial del servicio penitenciario estaba allí mirando el partido también. Este hombre fue atrapado. Hubo un profeta que no se hizo presente en la corte del rey de Nínive. Él aparentemente estaba bajo la impresión de que podía escapar de la lente de un Dios omnipresente huyendo en la dirección contraria. Si usted acaba de sintonizar nuestra serie de estudios de Jonás por primera vez, le comento que podemos sintetizar o resumir todo lo que ha sucedido en una sola frase. Dios dijo, ve, y Jonás dijo, no. También podríamos resumir nuestro estudio en una oración un poco más larga. Dios dijo, Jonás, quiero que vayas y entregues un mensaje de misericordia. Y Jonás dijo, prefiero renunciar como profeta antes de ver a los ninivitas arrepintiéndose. Entonces, vemos que Jonás, el profeta de Dios, renunció a su comisión. Él devolvió su credencial de profeta, le entregó todos sus manuscritos a algunos profetas jóvenes y se marchó hacia la costa española, la dirección opuesta a Nínive. Sin embargo, él va a descubrir que Dios no ha aceptado su renuncia. De hecho, Dios le va a dar algún tiempo a Jonás para que piense bien las cosas. El próximo acontecimiento del capítulo 1 lo podemos subtitular de la siguiente manera, en 3 escenas distintas. Escena 1, no molesten. Escena 2, no pregunten. Escena 3, no voy a regresar. Así que, ya dispóngase para estudiar la palabra de Dios aquí en el libro de Jonás. El tema de hoy es vean a Jonás durmiendo. Pero quiero detenerme en esta primera escena. No molesten. La escena 1 comienza con Jonás, capítulo 1, versículo 4. Busque allí en su Biblia. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios y si puede, acompáñeme en la lectura. Jonás capítulo 1, versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El lenguaje empleado es muy descriptivo. El texto hebreo se podría expresar de la siguiente manera. El Señor tomó un gran viento y lo arrojó al mar. Esa es la expresión, imagínese eso. Continuemos ahora con el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. El texto hebreo en este versículo se puede traducir cada uno de los marineros clamó a su Dios en oración. Un grupo de marineros aterrorizados comienzan una reunión de oración espontánea en la cubierta. La palabra traducida como marineros, en el versículo 5, proviene de un sustantivo hebreo que significa sal. Hasta el día de hoy, en hebreo, a un pescador o a algún hombre mayor, pero que se dedica a la tarea en el mar, se lo llama sal vieja. Estos hombres eran marineros veteranos, eran expertos. Ellos han navegado en alta mar, conocen muy bien las tormentas. Sin embargo, esta tormenta es tan increíble que ellos asumen que van a prescindir de Dios para salir con vida. Y están en lo cierto. La última parte del versículo 5 nos dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es irónico, pero estos hombres paganos están orando y el profeta de Dios está durmiendo. Mientras Jonás duerme,
La tripulación comienza a arrojar por la borda los enseres de la nave. Me pareció gracioso ver que la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, traduce este verbo dormir como roncar. Jonás está roncando, y probablemente es por eso que el capitán lo encuentra. Jonás tiene un letrero que dice no molestar para los marineros y un no molestar en su corazón para Dios. Él está roncando durante la tormenta del siglo. El versículo 6 nos dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Literalmente él le está diciendo, ¿cómo puedes dormir en medio de esta tormenta? En la última parte del versículo 6 leemos, levántate y clama a tu Dios. Es increíble ver cuán religiosos se ponen algunos individuos al ser enfrentados con desastres naturales. De repente, estos marineros veteranos oran fervientemente y el capitán se quiere asegurar que todos estén orando. Él está seguro que algún Dios está detrás de esto y pretende asegurarse que la tripulación le pida a cada uno de los dioses. El capitán probablemente tomó a Jonás por el cuello y le dijo, «Despiértate, ¿qué estás haciendo? Comienza a rogarle al Dios que conozcas». Luego, por primera vez, Jonás siente el vaivén de la embarcación, los crujidos, el ruido del viento y siente el peligro mortal. Inmediatamente, él ata cabos y sabe que Dios está detrás de todo esto. Él ha huido de Dios y Dios estaba esperando que él llegara. Dios siempre nos lleva ventaja. Él siempre está más adelantado. Sea donde sea que corramos, Él ya está allí. Jonás es, en realidad, el único hombre a bordo que conoce al Dios vivo y verdadero, pero en este momento no está en buenos términos con Él. No hay duda en mi mente que Jonás podía escuchar la voz de Dios en el rugir de ese viento. Ahora, hagamos una observación más de la primera escena. Fíjese que el capitán dice al final del versículo 6, «Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». En otras palabras, Él está diciendo, «Pero, ¿por qué no estás orando a tu Dios?». Es interesante, ¿no le parece? Que los paganos esperan más del creyente, esperan un estándar más alto del que el mismo creyente tiene. Este capitán le urge a Jonás diciendo, tal vez tu Dios se apiade de nosotros. No pase por alto esta ironía. Este capitán pronunció palabras que fueron como sal en el corazón de Jonás. Pienso que estas palabras deben de haber impactado a Jonás. Justo lo que Jonás no quería que Dios hiciera por los ninivitas es lo que le piden ahora que ore, por la salvación de un grupo de paganos. Jonás ha renunciado de su servicio a Dios porque no se quiere apiadar de los ninivitas. Ahora, él se encuentra en medio de un temporal que está por hundir el barco y el capitán le pide que ore a Dios para que éste se apiade de ellos. El mismo pedido de oración que recibe tendría que ser el mismo de un profeta obediente en una ciudad distante llamada Nínive. Jonás no la va a hacer. Él tampoco va a orar por estos marineros. ¿No leyeron el letrero de no molestar en mi puerta? ¿Por qué no me puedo esconder tranquilo? ¿Por qué no me dejan solo?, habrá dicho Jonás. Jonás era un profeta pródigo. La segunda escena se abre y el enfoque ya no es el de Jonás debajo de la cubierta, sino Jonás arriba, sobre la cubierta del barco. Escena número 2. No pregunten. Los marineros paganos en la cubierta están en una reunión de oración, pero eso no parece funcionar. Así que pasan a probar otra cosa con la cual estaban más familiarizados. Están arrojando los dados. Fíjese lo que dice el versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás.
Hasta ahí la lectura por ahora. Vemos aquí a estos marineros con los dados, que en realidad eran piedras que arrojaban para echar suertes. Eran de distintos colores, como también, en algunos casos, usaban pequeñas varillas de distintas medidas. El que se quedaba con la vara más larga o la piedra de cierto color después que se había dado el tiempo para escoger, era el ganador. Y Jonás gana. Él debe estar pensando, ¿y esto qué es? ¿Mi día de suerte? Ni bien Jonás saca la vara más larga, él es bombardeado por preguntas, como vemos en el versículo 8. Dice la palabra allí: entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Se imagina esa escena? El viento sopla fuerte sobre la cubierta y las olas impactan contra el barco con ímpetu. Ellos apenas pueden estar de pie, empapados y echando suertes, y la suerte recae sobre el extranjero que se mantenía aislado. La primera pregunta la podríamos leer así: ¿qué has hecho? Fíjese la próxima pregunta: ¿qué oficio tienes? Esa es la última pregunta que Jonás quería escuchar, o mejor dicho, responder. Él justamente está huyendo de eso. La actitud de Jonás es: no pregunten. La razón por la cual estoy aquí es para alejarme de mi oficio. ¿Puede creerlo? Dios lo atrapó en el mar. Jonás, obviamente tu Dios es el que está enojado. Esta tormenta proviene de algún Dios, y ahora que sabemos que se trata del tuyo, ¿qué has hecho para que esto acontezca? ¿Qué haces para ganarte la vida?, le preguntan los marineros. Jonás ya no puede decir con convicción y autoridad: soy un profeta de Dios. Ya no puede. Es una bendición poder decir, cuando uno está haciendo algo bien y se le pregunta si es cristiano, contestar sí. ¿Alguna vez hizo algo malo y alguien le dijo: yo pensé que usted era cristiano? ¿Pasó en algún momento una situación de esa? Es trágico cuando el pecado de un creyente queda expuesto ante el mundo incrédulo. Y Jonás responde en el versículo 9: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esto me maravilla. Jonás aún no perdió su compostura. Él está completamente tranquilo, como si estuviera del lado bueno. Y no pasemos por alto que, si bien su respuesta es teológicamente perfecta, también es hipocresía pura. Soy hebreo, esto es verdad. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, dice él. En este momento, eso no es verdad. Jonás sabe que esa parte de su respuesta no es genuina. Él ha respondido de manera correcta, como si no quisiera sumar otro crimen, pero lo hizo con hipocresía. Según un artículo de el Chicago Times, Rita Friedman no parecía ser el tipo de persona que se involucraría en una persecución policial, pero así fue. Cuando un oficial de policía intentó detenerla por una infracción de tránsito, ella se rehusó. Aun cuando la policía encendió las luces de la patrulla y la sirena, esta mujer de más de 60 años aceleró. La policía la persiguió por varios kilómetros hasta que al final lograron detener el auto, perforándole 3 neumáticos con clavos de acero. Aún así, ella intentó seguir, pero el auto ya no le respondía. Lo que dejó perplejos a los policías y a mí al leer la nota es que ella, en el curso de su huida, nunca violó la velocidad máxima. Ella respetó todas las señales de tránsito. ¡Qué ironía! Mientras huía de la ley, esta mujer estaba determinada a no violarla. Y Jonás está tratando de no desacreditar a Dios, mientras a la vez lo está desobedeciendo. ¡Qué ironía! Él es lo suficientemente cuidadoso como para reconocer que Jehová es el Dios de la tierra y el mar, pero a la vez intenta huir por tierra y por mar. Evidentemente,
Estos marineros obtuvieron más respuestas de parte de Jonás, ya que en el versículo 10 leemos: porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Esta es la razón por la cual se enfurecieron en el versículo 10 y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Estos marineros pudieron ver inmediatamente la hipocresía de Jonás. Jonás, tú dices que tu Dios hizo la tierra y el mar. Ahora, ¿a dónde estamos? En el mar. ¿Y ahora qué hacemos? Le decían estos marineros. Es trágico cuando los paganos pueden ver lo que un profeta no ve. Es trágico cuando el mundo expone el pecado que los creyentes tratan de ocultar. La primera escena entonces es: no molesten. La segunda escena es: no pregunten. Ahora, vamos a la tercera escena. Escena número 3. No voy a regresar. En otras palabras, no pienso regresar a Nínive. Fíjese lo que dice el versículo 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. El mar ya estaba muy agitado, pero ahora está peor. Lo que estos paganos no entendieron fue el motivo. Ellos pensaron que Jonás huía de Dios porque había hecho algo, pero no sabían que Jonás huía de Dios porque no quería hacer algo. Ellos pensaron que Jonás había hecho algo malo, pero no sabían que él se estaba rehusando a hacer algo bueno. Luego, Jonás los sorprende ofreciéndoles la siguiente solución en el versículo 10. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Nosotros pensamos que ellos arrojarían a Jonás inmediatamente al agua, ¿no es así? Pero estos marineros pretendían zarpar nuevamente. Fíjese en las acciones que llevan a cabo en el versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ellos trabajaron arduamente para salvar sus vidas y también la de Jonás, intentando regresar a tierra. Nuevamente, no deje de ver la ironía aquí. Jonás no movería ni un dedo para salvar a los ninivitas paganos, pero estos marineros idólatras están arriesgando sus vidas para salvar a Jonás. ¿Se imagina cómo se debe haber sentido Jonás cuando estos incrédulos lucharon para salvar su vida? El remar con insistencia no sirvió, así que estos paganos oraron a Jehová en desesperación, diciendo en el versículo 14, entonces clamaron a Jehová diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Esta es una oración impresionante de parte de unos hombres de mar totalmente paganos. Ahora, tenga en cuenta que algo está sucediendo en sus vidas, cosa que vamos a ver en un momento. Fíjese en el versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Fíjese que Jonás no ofreció arrepentirse ante Dios. No hay una oración rápida, no hay un pedido para que el barco vaya en otra dirección y así él pueda seguir a Dios nuevamente. No hay nada. Se trata de una caída en espiral tremenda de parte de Jonás. Jonás está tan empecinado, es tan rebelde que está dispuesto a quitarse la vida, justo cuando él pensaba que los ninivitas no merecían vivir. En vez de entregarse a Dios, él desecha su propia vida. Ahora, para muchos esto puede no parecer muy dramático, pero lo es. Cuando nos alejamos de la obediencia a Dios, dejamos de vivir una vida digna de ser vivida. Abandonamos un galardón, un premio completo, como dice 2 de Juan 1:8. Los hijos pródigos desperdician sus vidas.
En cuanto a Jonás, el profeta pródigo, él prefiere morir antes que ver a los ninivitas salvarse. Ahora, ni bien Jonás cae al agua, el mar se calma. Fíjese lo que dice el versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Qué significa que temieron a Jehová? Jonás dijo antes que él temía a Jehová, pero no era así. Ahora estos hombres dicen temer a Jehová con gran temor, y fíjese lo que dice el resto del versículo 16. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Un erudito del hebreo escribió lo siguiente: esta frase bien se puede entender como que ellos prometieron servirle. Esto es una pauta de conversión a la religión israelita y un reconocimiento que Jehová es el único Dios verdadero. Esto es lo que dijo este erudito hebreo. Esta escena cierra con más ironía aún. Jonás se rehúsa a mantener sus votos como profeta para adorar y servir a Dios, y estos paganos, ahora convertidos, están haciendo votos para servir a Dios. Estos votos no son una reacción desesperada. Tenga en mente que ellos hacen estos votos no durante la tormenta como promesa, que si la tormenta cesa ellos se convertirían, sino que lo hacen cuando la tormenta ya cesó. Una vez que estos marineros son salvos, prometen servir a Dios. Imagínese este avivamiento, y Jonás se lo perdió. Los hijos pródigos se pierden los buenos tiempos del Espíritu de Dios porque están enfocados en hacer lo suyo propio y no en lo que quiere el Espíritu de Dios. En este viaje hay dos avivamientos y Jonás se los pierde a ambos. Ahora Jonás es descartado del barco, tirado por la borda como si fuera una carga no deseada. Cuando nosotros decidimos no seguir a Dios, nuestra vida pierde valor. Jonás, en este momento, no vale más que un simple equipaje. Pero vayamos y pensemos en la verdad de la gracia de Dios. La maravillosa gracia de Dios se revela de manera doble en todo esto. En primer lugar, tome nota, la gracia de Dios se revela en que más allá que Jonás fue desobediente, Dios usó sus palabras para su gloria. ¿Quién hubiera pensado que la conversión de estos paganos era posible? La mayoría de nosotros pasamos por alto este avivamiento espiritual. Más allá de su desobediencia, Jonás fue utilizado por Dios como mensajero del Evangelio en estos hombres de mar. En segundo lugar, la gracia de Dios queda demostrada en el hecho de que Jonás fue descartado por los marineros, pero no por Dios. Dios tiene preparado un pez para entrar en escena. Pienso que de haber sido Dios, yo hubiera mandado un tiburón, uno bien grande, uno lo suficientemente grande como para que se lo tragara entero. Me hubiera asegurado que él sobreviviera, pero que le quedaran marcas de los dientes, cicatrices, para que nunca olvidara la lección. Pero Dios no es así. Las buenas noticias en esto son que mientras Jonás se quería olvidar de Dios, Dios no se ha olvidado de Jonás. Jonás ha arrojado la toalla, Dios no. Me imagino cuando Jonás impactó contra aquel agua fría del Mediterráneo y sintió como las olas se calmaban, probablemente haya pensado: lo eché todo a perder. Ahora ya no tengo esperanzas. No voy a sobrevivir a esto. Jonás está por ser sorprendido por un Dios lleno de gracia que lo ama. En este momento, mientras Jonás traga agua, las luces del escenario se apagan. ¿Se imagina esto? Jonás sabía que estaba con vida porque podía escuchar el latido de su corazón y porque estaba mojado y con frío. Sin embargo, él no podía ver nada más. Jonás pensó que este sería el fin de su vida, pero solo es el final de la tercera escena. Y para Jonás y su relación con Dios, este
es solo el comienzo de lo mejor. Usted está pasando por momentos así, donde se ha rebelado con Dios. Vuelva a Él. No deje de perder y desperdiciar su vida. Vuelva al Señor, pero vuelva cuanto antes. Que Dios le bendiga.